Muy buenas tardes a todos, bienvenidos nuevamente. Teníamos ahí algunos temas con el audio. Bienvenidos a Epicentro, la radio especializada en protección civil. Tenemos hoy a nuestro invitado especial, a Ernesto Duque, que nos comparte un libro del cual es redactor, compilador y redactor del texto. El libro se llama Tecnología Cívica para una cultura de prevención de desastres. Comentábamos que el origen del libro, es un mandato de la Cámara de Diputados después de los sismos del 19 de septiembre, con el interés de agrupar pues contenidos de interés en materia de desastres, no solo de sismos, y de verdad la parte, lo armonioso del libro, la compilación como está hecha, ahorita vamos a platicar de los temas, y la calidad de las imágenes, pues hace que se antoje acabárselo de volada, Ernesto. Sí, esa es la idea, ¿no? Que se pueda leer de corrido, que se vea como una pieza, ¿no? Que puedas, digamos que cualquier persona lo pueda leer. Debo comentarte algo, Rafael. El libro no se ha presentado. Vale la pena comentar esto porque no ha salido a la luz, acaba de salir de la imprenta. Será la propia Cámara de Diputados quien defina el día de su presentación. Ahorita estamos haciendo así como que un preliminar, ¿no? Como casi que un anuncio, ¿no? Porque bueno, pues ahí está, ya es un material didáctico que nos puede servir también en la capacitación. Y como te decía, pues se trata de promover una cultura de prevención de desastres a todos los niveles, ¿no? De analizar qué se hace en otras latitudes, qué podemos hacer todos. Y contiene algunas cosas que pueden ser como manuales, ¿no? Por ejemplo, cómo organizar una comunidad, o cómo organizar ahí a nuestra comunidad para la prevención de riesgos, cómo organizarnos en la escuela, cómo un joven puede participar, en qué lugares puede hacer su servicio social, cómo armar un centro de acopio, por qué o no ir a una brigada de auxilio, en fin, esos temas que son importantes en la formación de los jóvenes. Déjenme compartirles un poquito del índice y ahorita vamos a hacer énfasis en algunos puntos. Empieza por qué son los desastres, o sea, es muy importante. Me gustó mucho que de entrada ataca el tema como debe de ser, ¿no? Los desastres son socialmente construidos, punto, ¿no? Viene una imagen esta que a lo mejor muchos han compartido, pero de una manera muy bien. Los desastres no son productos de la ira de los dioses o de la naturaleza, ¿no? Después tienen atención, prevención de desastres. ¿Qué se pierde en los desastres? Amenazas más frecuentes a las que estamos expuestos. Y ahí hay una muy buena compilación: sismos, ciclones, tornados, frentes fríos, ondas, en todo el país, lo que hay, varios puntos. Impulsores del riesgo de desastre. Y hablamos de estos temas que siempre lo comentan, entre pobreza y desigualdad, cambio climático, urbanización rápida y no planificada, ordenamiento territorial. ¿Qué está haciendo el mundo para la prevención de desastres? Es muy interesante. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, los marcos de acción de Sendai, etcétera. ¿Qué hacemos los mexicanos? ¿No? Ahí vienen temas como el Sistema Nacional de Protección Civil, la coordinación, el CENAPRED, el FONDEN y la red nacional, ¿no? El sistema nacional en conjunto. Nuestras fuerzas y sus actores, gobierno, ejército, sectores, eso es muy interesante ahí de revisar, entender que nuestro sistema está conformado por todos ellos. Exacto, sí. ¿Qué podemos hacer para reducir el riesgo de desastres? Ya, centrarnos como un actor preponderante, ¿no? No como este actor pasivo que ve los desastres pasar y nada puede hacer, ¿no? Y empieza de una manera muy objetiva, porque en este qué podemos hacer no es qué hace el gobierno ya, ¿no? No, empieza desde cómo hacemos un comité, Claro, sí. cómo nos organizamos, cómo hacemos verdadera resiliencia de veras, es cómo hacemos un tejido social que no sea tan fácil de romper. Aquí mucho el tema de la resiliencia, ustedes lo saben, pues si el tejido social está roto, pues cómo va a haber resiliencia, ¿no? Claro. El papel de la juventud en la reducción del riesgo de desastres, algunas estadísticas, por qué participar como voluntario y cómo puedo apoyar, ¿no? Comunidad virtual para la gestión de riesgo de desastres. Y aquí es donde toma énfasis este título, ¿no? Tecnología cívica por una cultura de prevención de desastres. Y hablemos el mismo idioma. Una serie de definiciones muy importantes, desde amenaza, peligro, riesgo, vulnerabilidad, resiliencia, desastres, qué es la gestión de riesgos, qué es una amenaza, qué es una catástrofe, qué es la gobernanza del riesgo y el tema de las alertas tempranas. Yo sé que escuchan el temario y a lo mejor algunos de los que nos están oyendo dicen, no, bueno, no parece un texto para niños, ¿no? Sí, claro. Hay muchos colegas que me han dicho, no, bueno. parece sí. un año completo del primer año de Epicentro que Claro. nos dedicamos a desglosar los temas, ¿no? Ajá. Entonces, pareciera que no es un texto para niños, pero no.
justo aquí lo que creo yo que es lo gran valioso del compilador, en este caso de Ernesto, del realizador del texto, y de la calidad del diseño y de la edición, es que es amigable, amigable totalmente, para que le entres a estos temas sin miedo, ¿no? Y los textos son a letra grande, espaciada, como me decía Ernesto en off, ¿no? Pues es que hoy en día no es leer muchísimo, hay que leer de calidad. Sí, porque mira con cuánto nos quedamos de información escolar. Realmente es muy poco, la capacidad de memoria pues es limitada, pero los conceptos no, la capacidad de entender las cosas. Y bueno, si esto sirve para entenderlas, pues qué bueno. Por eso hicimos énfasis en que fuera muy esquemático, simple, que las ideas estuvieran englobadas también en imágenes, ¿no? Entonces, bueno, pues esperamos que efectivamente se lea. Bien, déjenme aquí, vamos a enseñarles algunos puntos. Primero voy a mandar unos saludos, dice Raúl Cantón, saludos, Mariano Catase, paquete de este interesante libro para integrantes de Epicentro, claro, la factura a nuestro colega Mariano. Es cierto, mi estimado, claro que sí. Enviro Gina, muchas felicidades por ese gran logro. Mariano Catase, felicidades al invitado de hoy. Suerte, qué suerte que coincida su agenda en Epicentro Ciudad de México. Y Raúl Cantón que nos pide mostrarle, voy, amigo. Claro que sí. Y sí, claro, porque hablamos mucho de todo, pero no lo hemos puesto así como Vamos, que... ya apartamos algunos lugares. Por ejemplo, aquí Ah, estadísticas sobre los desastres en México, ¿no? Ahí me avisas, Eric, si se alcanza a ver bien. 56% de daños y pérdidas calculados en los últimos 4 años corresponden al sector carretero. 40% de los municipios declarados en desastres registran índices de alta marginación. 4.1 millones de hectáreas fueron afectadas por incendios forestales entre 2010 y 2014. 21 estados de la República fueron afectados por Ingrid y Manuel, recuerdan 2013, los huracanes más destructivos hasta la fecha. Ciclones tropicales impactaron a México en 2005. Esta es una gráfica, por ejemplo, de estadística, ¿no? Luego tenemos aquí otro que me gustó mucho, sobre un estudio que hay sobre qué tan conectado está nuestro país. 64% de la población es usuario activo de Internet. 54% está conectado todo el tiempo. O sea, es decir, ya la mitad de la población está todo el tiempo, las 24 horas del día, conectado. Su smartphone o su tableta, lo que sea, siempre está conectado. Y 91% posee un smartphone. O sea, 9 de cada 10 mexicanos tienen un smartphone. 83% tiene redes sociales. Y esto pues, puede jugar a nuestra contra, como estábamos platicando el 19 de septiembre, si no saben usar la red, o puede jugar a nuestro favor, porque ya es una herramienta que poseen el 91% de los mexicanos, ¿no? sí, así es. Bueno, mira, para comentarte un poco más acerca del libro, me gustaría hacer énfasis en lo que es la agenda internacional. ¿Cuáles son las agendas en el mundo? La Agenda 2030, que es para los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que bueno, esa implica el combate a la pobreza, etcétera. Y luego está la Agenda de Cambio Climático y esta a la que prestamos normalmente poca atención, que es el marco de Sendai. El marco de Sendai 2015-2030 es un acuerdo internacional de los países que pertenecen a Naciones Unidas para combatir el riesgo. Se ha ido modificando con los años los distintos encuentros. Este es el que opera a partir del 2015 y tiene algunos cambios con respecto a los marcos anteriores, el de Hyogo, por ejemplo. ¿Y cuál es este? Bueno, el alcance. Ahora se incluyen los riesgos que son de origen humano y también ambientales, por ejemplo. Se incluye un concepto por el que vamos a estar cada vez más familiarizados, que es el de resiliencia. Y una cosa muy importante, implica la participación de todos. Hoy no se entiende el tema como gobernabilidad, sino como gobernanza. ¿Cuál es la diferencia? Que la responsabilidad no está en manos de los gobernantes. Gobernanza implica las instituciones, las normas, la organización social, la prevención, la cultura. Entonces quiere decir que una comunidad está mejor preparada. Y la resiliencia es, digamos, es un sistema que permite a cualquier organización, sistema o comunidad resistir, absorber y reponerse de un desastre. Entonces aparece ya un nuevo tema que nos implica a todos, que es la gestión de desastres. En el nuevo marco ya no se trata de reducir los desastres, sino de reducir los riesgos. Claro. Entonces, por eso empezamos el tema, el texto diciendo que es un riesgo
es una medida, es una cantidad, es una probabilidad de que algo ocurra si hay una combinación de dos factores, que es la vulnerabilidad y el peligro. El peligro es natural o puede ser también de origen humano. El peligro puede ser un huracán. Es un fenómeno peligroso, desastroso potencialmente. Sí, pero si a eso le agregas una población expuesta en laderas, en lugares donde es muy fácil que exista una contingencia, entonces aumenta el riesgo. Por eso el marco y los acuerdos globales hacen referencia a reducir la vulnerabilidad. Entonces tenemos que trabajar con la población. Y en eso que marcas de reducir la vulnerabilidad se cruza mucho con la Agenda 2030. Exacto, ¿no? sí. Y por citarles los ejemplos, lucha contra el hambre, ¿no? Buena salud, educación de calidad, igualdad de género, energías renovables, comunidades sostenibles, crecimiento económico, erradicación de la pobreza, paz y justicia. O sea, no son objetivos sencillos, pero si nos acercamos, reducimos las vulnerabilidades. Sí, bueno, sí. Hay que recordar que hay impulsores de riesgo, que digamos, hay condiciones, para decirlo en términos llanos y sencillos, que hacen que el riesgo aumente, que los riesgos de desastres en el mundo Como le dice aumenten. Enrique, catalizadores, ¿no? Y esos, pues, ¿cuáles son? Uno, pues, la pobreza y la desigualdad es el principal riesgo, Claro. porque está demostrado, arriba del 68% de la población afectada en desastres está en condiciones de pobreza. Entonces, pues, tienes que atacar la pobreza, ¿verdad? El crecimiento urbano, esto ha sido un problema. Por ejemplo, México creció del 2005, de 1950 al 2010 teníamos una población rural de una población urbana del 43%. Andamos en el 78%. Entonces, esa población que se viene a las ciudades hace que crezca el riesgo más rápido que nuestros esfuerzos por contenerlo. Pues hay mucha exposición. Hay mucha exposición. Luego tienes el problema de la planificación urbana y el ordenamiento territorial. Y la corrupción, hay que decirlo, porque Claro. mira, se autorizan permisos para construir en laderas, en lechos de arroyos, en la orilla de los de las costas donde hay huracanes y tormentas. Entonces, y finalmente el cambio climático. El cambio climático es un hecho. Subimos desde la era industrial por lo menos 1 grado centígrado. ¿Cuáles son las metas de desarrollo? Pues que no suba a más de 2 porque pues la contaminación hace que cambie el clima. Y si los campesinos están acostumbrados a la variabilidad del clima, no están acostumbrados al cambio climático. Mira, si se adelantan las heladas, ¿verdad? O las granizadas, pues también se adapta la gente a las cosechas, ¿verdad? Pero si el cambio es muy radical, a veces entonces va a afectar la vocación de cultivo de una zona. Los kilómetros, ¿no?, de litoral que se van a perder, ¿no? Ese Kilómetros daño de cultivo. ¿Cómo lo recuperas en los arrecifes? Por ejemplo, huracán ¿O Patricia. cómo te adaptas? Algunos van a ser irrecuperables. O sea, ¿cómo te adaptas en ¿Cómo te algunos casos? adaptas? Ahí, huracán Patricia no generó los daños que se esperaban. Ah, no, sí, pero colaterales dejó muchos. Claro. Ahí perdió la vocación toda una zona agrícola. ¿Cuándo se va a recuperar esa zona? Se pierde infraestructura. Sí, mediáticamente no hubo impacto en el sentido, no hubo muertos, todo bien. No, bueno, pero las pérdidas, consecuencia de... Sí, son muy, muy grandes, ¿no? Y la otra es que buscamos que se entienda también qué se pierde en los desastres. Lo primero que hay que pensar es que las personas, los afectados son personas, son vidas que cambian su forma de estar, su bienestar. Pero luego hay que distinguir lo que son precisamente los daños en ese momento a las pérdidas. A veces no estamos acostumbrados a cuantificar las pérdidas. Los daños pues son las afectaciones inmediatas, ¿no? A la infraestructura, a los bienes, a las personas, a la salud, pero luego vienen las pérdidas porque se retrasó el desarrollo, Claro. porque se perdió la vocación económica de una región, porque luego también... Hasta por un camino roto, ¿no? Exactamente, toda la infraestructura se tarda mucho en recuperar. Y pues en esto también importa la agenda de género, las mujeres siempre son las más afectadas, porque ¿cómo cuantificas el valor del trabajo doméstico de las amas de casa, no? Entonces eso a veces no nos parece que fue un daño y sin embargo retrasa la economía. Dice Alain Labelle que los desastres son producto del desarrollo, son fallas en el desarrollo. De un mal desarrollo. Y hace la pregunta, ¿no? ¿Qué tanto realmente es un desarrollo si avanzas 30 puntos y por un fenómeno retrocedes 20? ¿no? Y retrocedes. Otra cosa importante que debemos de aprender es a calcular la inversión.
hay muy poca inversión en prevención. Si tú calculas el costo de los desastres, yo creo que no llega ni a 1 peso por 8 lo que se invierte en prevención. Y al revés, según los cálculos de la CEPAL, si tú inviertes 1 peso en prevención, te puedes ahorrar hasta 8. Correcto. Ayer me decían en Iztapalapa, nuestro amigo García Cancino, estuve con Ortiz. Con Luis Eduardo, con al Luis cual le Eduardo, mandamos un saludo. que nos atendió de maravilla. Y me decía que ellos utilizaron el cálculo de la CEPAL y que se demostró que la inversión había evitado 3.5, 1 peso por 3.5 de recuperación. Entonces, bueno, sí tenemos un sistema nacional a partir de los sismos del 86, orgánico, fuerte, consolidado, donde hay muchas instituciones para emergencia, pero nos falta desarrollar mucho la parte de prevención. ¿Y qué es la prevención? Pues la preparación, es la mitigación de los efectos que pudiera tener, son medidas estructurales, son cosas que tenemos que ir haciendo durante mucho tiempo. Es un incentivo para que comunidad, sobre todo joven, en este libro pueda empezar por la identificación de los fenómenos que hay y cómo mejorar lo que ya existe. Sí, además identifica qué hacer, ¿no? En caso de sismo, en caso de... Por ejemplo, veo que citas cómo participar como voluntario, citas manuales que tienen ustedes en la Unirred como voluntarios. Y ahí están las ligas. Con acciones muy concretas, ¿no? Sí. Si vas a ir a una zona de desastre, pues tienes que estar capacitado y saber a qué vas, cumplir una meta, no llegar a ver qué haces. Exacto, sí. Hay un enemigo importante, que es la improvisación, ¿no? Y mira, lo vimos ahora con los sismos, ¿eh? Las colectas las organizó cualquiera, todo mundo. Hay un espíritu solidario, la gente sale a las calles y todo el mundo quiere ayudar. En ese momento, en la reconstrucción no hay nadie, pero en ese momento todo el mundo hace una pequeña capillita ahí, la tendita de la esquina. Le decía yo, bueno, ¿y cómo van a hacer llegar esta ayuda? ¿Y cómo van a saber que es a la persona adecuada? Y la saben clasificar, ordenar. Mira, una despensa debe salir, ahí están en los manuales, pesando no más de 11, 12 kilos, que es lo que puede cargar un anciano en el lodo, por ejemplo, ¿no? Y cómo debe estar embalada, identificada con su contenido. Entonces, prever los canales, pues, de asignación que se van a y no mandar así las cosas. Y hay una desconfianza, Ernesto. Yo con lo que me topé mucho en la ciudad es que la gente prefería hacer estos pequeños centros de acopio, llevar de mano a mano, que creer en organizaciones previamente consolidadas, ¿no? Yo les decía, bueno, no, claro que hay un centro de acopio nacional, se instaló el de Campo Marte, ¿no? No, al gobierno no. Sí, y luego mira lo que son las cosas, una pequeña historia se hace leyenda, ¿no? Si alguien, porque efectivamente sucede, abusó, se robó, desvió un recurso, pues aquello se vuelve una constante, ¿no? Y no reconocemos el esfuerzo de instituciones internacionales. Ahorita probablemente en esta ocasión la Cruz Roja fue una de las que tenían mayor credibilidad y ahí tuvo no, y aún así había mucha gente, tuvo problemas de acopio, exactamente. Sí, ya no hallaban qué hacer, faltaban voluntarios y los voluntarios iban improvisados. No, y nos azotó que llovió el 20, si no mal recuerdo, el 20 de septiembre, no fue muy fuerte, y Cruz Roja tuvo ahí daños, precisamente porque el acopio necesitaba estivas y cosas así, que no, ¿cómo decirlo? Aparte de preverlo, digo, bueno, ese es la Cruz Roja. Parque México, Cibeles y todos otros puntos con mayor improvisación, pues sufrieron pérdidas mayores, ¿no? Y bueno, si logramos pues que esto se generalice, que las personas sean más conscientes, están mejor preparadas, hay menos efectos después, hay menos consecuencias, ¿no? Y algo que es muy interesante aquí, digo, yo lo veo como, ustedes lo recuerdan cuando vamos en educación básica, que hay libros que son de chaleco, ¿no? Estos atlas enormes o ciencias naturales, creo que es una compilación exacta para que un niño en determinada edad pueda asomarse a cuáles son los fenómenos que más afectan a su país, ¿no? Sí, además pues con consejos muy útiles y claros, ¿no? Que no estamos inventando nada, aquí estamos tomando exactamente las indicaciones de Senapred, que son pues las que se han estandarizado para decir qué hacer, cómo entender los semáforos de alerta sísmica, por ejemplo, volcánica o lo que sea. Por ejemplo, aquí está la de ola de calor. Ajá. Viene cuáles son las recomendaciones, cuáles son los síntomas. Está también una de tsunamis que explica claramente qué es un tsunami, qué no es un tsunami. ¿Okay? Porque mucho empieza por incendios forestales, por ejemplo. ¿Qué hacer?
cómo ayudarte en un incendio, sismos. Es muy importante decirlo que parece algo que a nosotros que estamos día a día con el tema, pues pareciera información sencilla o fácil de digerir, pero la población en general lo que necesita son compilaciones con este nivel de calidad, en donde le lleguen cada vez a más usuarios, a más población civil y se familiarice con conceptos que a lo mejor ya son muy claros para algunos, ¿no? Por ejemplo, acabamos de perder 450 hectáreas de bosque en la Sierra de Arteaga, en Saltillo, Sierra de Zapalinamé. Hace unos días, en otros años llegamos a perder hasta 18,000. Les doy unos datos muy sencillos. Coahuila tiene tan solo el 3% del territorio de bosque y eso representa la recarga de mantos acuíferos para el sureste del estado. Estoy poniendo un ejemplo de algo que acaba de suceder. Unos jóvenes haciendo una elotada ahí, no pudieron controlar el fuego, cosa que está prohibido. No se pueden hacer ¿haciendo fogatas. una qué, perdón? Una elotada. Así, pones, okay. como una fogata, ¿no? Claro, claro. Ahí los elotes. Y entonces se le salió de control, ¿no? Ahí en ese evento perdimos 450 hectáreas y desde el despliegue y el esfuerzo de cantidad de voluntarios, héroes anónimos, muchos de ellos de protección civil, de los bomberos, de los rescatistas, que estaban en la sierra con lágrimas en los ojos viendo cómo no se podía hacer gran cosa. Bueno, eso se pudo haber evitado, como se han evitado muchos otros casos. Por ejemplo, la Universidad Autónoma de Coahuila tiene una brigada que se llama Lobos al Rescate. Hace 20 años empezó a trabajar en la Sierra de Arteaga y entonces están en Semana Santa, que es cuando hay más riesgo porque hay más paseantes, están ahí con un módulo de información previniendo a los paseantes, informándoles que no se puede hacer fogatas, que no hagan carnes asadas. Ahí en el norte somos muy dados a esto, pues hay que llevar lonche, no hay de otra, ¿verdad? Y todo esto pues tiene que tener un efecto, porque seguramente hemos ahorrado muchas pérdidas. No sabemos cuántas más se puedan hacer, pero ahí está la clave, ¿no? En educación, en trabajo previo, en formación integral de nuestros estudiantes. Vean, por ejemplo, inundaciones súbitas. Son consecuencia de tormentas que caen en superficies con fuertes pendientes, ocurren en cuestión de minutos y el tiempo para evacuar es mínimo. Algunas causas muy importantes son los cambios en el uso del suelo, la deforestación, las descargas súbitas del agua contenida en una presa o embalse y las barrancas y ríos con gran pendientes. ¿Cómo prevenir? No compres o construyas en zonas cerca de ríos o cañadas. Y lo interesante aquí es que generalmente antes leíamos esto, ¿cómo prevenir? Pues prevén el ordenamiento territorial, que no genere espacios urbanos. No. ¿Cómo lo hacemos desde la perspectiva social? Hacer un dique ahí por donde ves que hay un problema, te puedes apagar, ¿verdad? Respeta los usos de suelos y normas de construcción. Guarda documentos importantes en bolsas de plástico sellados. Localiza los lugares altos y rutas para llegar al refugio temporal y almacena agua y alimentos enlatados, impermeables, botas. Pero aquí hay que enfatizar el tema de que esto se está yendo al ciudadano común, ¿no? O sea, ¿desde dónde lo ves? Sí hay una responsabilidad de gobierno, como bien lo señalabas, pero tú como ciudadano eres un actor importante de esto. Este es la infografía, vamos a llamarlo así, o la ilustración del tema tsunami. Y están ahí, no alcanzo a ver a la cámara cómo se ven, pero vaya, tiene el título, puede uno ir a la ilustración, correcto, y regresar y leer con calma lo que trata de decirnos esa ilustración. Esa fue la metodología que me enseñó mi niña de 10 años. Dice, papá, ya sé cómo voy a leer tu libro. Mira, leo el título, que está grande, y no me tardo en leerlo. Luego, a ver, más o menos, voy a tratar de ilustrarlo. Dice, leo el título. Y luego voy a la caricatura y me quedo pensando qué quiere decir. Y luego regreso y me pongo a leer el texto y ya le entendí. Entonces, bueno, pues tiene también su técnica para leerlo, ¿no? Y es la idea, que invites a distintos actores de distintos niveles de conocimiento a integrarse y de distintas edades a integrarse en estos textos que, como lo vieron con el índice, nos comenta ahí Raúl Cantón, dice, ¿valdría la pena presentarlo en el Congreso Nacional?
Valdría la pena ver cuándo se presenta y que nos acompañes, Ernesto, y también, claro, está la invitación ahí de Raúl. Con todo gusto, un saludo, Raúl, por todo su esfuerzo, un hombre que ha trabajado mucho en la prevención y además en la organización social, porque no es suficiente tener una empresa o dar clases sobre este tema, sino esto que hacen ustedes organizando congresos, encuentros, compartiendo experiencias, pues yo creo que es una parte muy importante. Y a eso vamos, ¿no? A la participación social, a comprometernos todos. Por ejemplo, yo quiero hacer un plan familiar, ¿no? ¿Cuántos de nosotros ensayamos ahí en la casa, no en la escuela, porque ahora sí nos piden que hagamos simulacros, pero en la casa, ¿cuántas veces hablamos con los hijos y les decimos, a ver, aquí están los apagadores, si llega a temblar o si hay un problema de incendio, ¿qué tenemos que hacer? Que cortar la luz, que cortar el suministro de agua, ¿por dónde vamos a salir? ¿Dónde nos vamos a encontrar? Y si nos perdemos, pues aquí está el parque de la esquina. Pero no tan solo eso, sino cuántos de nosotros estamos habituados a conocer los riesgos en nuestra comunidad. Hay un sistema que se llama el Atlas de Riesgo Nacional. Claro. ¿Quién lo sabe consultar? Pregunto yo. No nos metemos ni por curiosidad. Aquí estamos ofreciendo una serie de ligas para que la gente se acostumbre a ir a Conagua, a ir a otras ligas donde hay información muy sencilla de localizar. No, es que es increíble, por ejemplo, el tema clima en la Ciudad de México, ¿no? Todo el mundo tiene acceso a, bueno, no todo el mundo, ya nos diste la participación, 9 de cada 10 tienen un smartphone, sí. El 50% está conectado todo el tiempo, y al clima le seguimos jugando a ver si sí, a ver si no, cuando hoy en día existen páginas de pronóstico del tiempo muy, muy certeras, muy buenas, que te dan con un grado de certidumbre muy alto, ¿cuál es el clima de tu localidad? Oye, en Iztapalapa no hay pretexto. Porque no hay pretexto que no sepan. No, porque tienen las alarmas, multialarmas, claro, ¿no? Y luego tienen los grupos, te llegan directamente al teléfono. Pero seguimos de repente unos, ay, lloverá, no sé, chécalo. O sea, ya es algo que puedes, ¿cuánto te tarda poner en Google, revisarlo y checarlo? Déjenme compartirles otra lámina que dice, uso de redes sociales durante emergencia, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Pinterest. ¿Y cómo se usa cada una? ¿Cuál es la naturaleza de la misma? Que la rapidez, el manejo masivo de imágenes de Instagram. Por ejemplo, YouTube es un video que puede ayudar a otros a comprender qué está pasando. ¿Cómo podrías usarla de manera adecuada? Híjole, yo creo que esto era para los asambleístas de Estados Unidos, ¿no? Antes de platicar con Mark, ¿no? Y lo que nos decía Ernesto aquí, fuentes de consulta. Son 2 páginas, una más, de todos los lugares que ustedes pueden con ligas consultar. Aquí están. Alto, la aventura aún no termina. Visita los siguientes links y amplía tu conocimiento. Desde el Centro Nacional de Prevención de Desastres, la Base de Datos Climatológico Nacional, la Cruz Roja, el Sismológico Nacional, la UNIRED, la Red Universitaria Latinoamericana y del Caribe para la Reducción del Riesgo de Desastres, el Sistema Nacional de Protección Civil, el Instituto de Geografía de la UNAM, Conagua para temas de clima, y bueno, la cantidad de consultas que tomó Ernesto para realizar este libro, ¿no? Pero sobre todo el contacto y la comunicación con la gente que está en esto, porque este libro es de actualidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues yo le hablo a Arturo Gómez Schutter, oye, ¿qué está haciendo voluntariado de la ONU? Ya me da información, ¿no? Les hablé a ustedes en Epicentro también, me ubiqué con el Colegio Mexicano, con gente de World Vision, que tienen una alianza muy interesante, y esas son las cosas que se mencionan, no es solamente teoría, sino que busca aterrizarlo en cosas concretas, como son estas recomendaciones de cómo integrarse a una comunidad. Por ejemplo, los jóvenes pueden preguntar en su escuela, toda institución, toda dependencia y toda empresa tiene un programa de protección civil y tiene una unidad de protección civil, y es una experiencia interesante participar como voluntario, claro, en ella. Puedes aprender muchas cosas, hay cursos de primer respondiente. El hecho de avanzar como primer respondiente ya es un paso muy grande. Todos hemos soñado con ser bomberos, pues no nos quedemos con esa ilusión, hombre. Es una experiencia que te va a cambiar la vida, y cuando seas grande vas a ser una persona necesaria, útil, indispensable, con una mayor integración social, etcétera. Entonces hay que hacerlo. Vale la pena. Y de las fuentes, digo, comentarles, Asociación de Internet, análisis de redes sociales en desastres, tenemos muchísimas, obviamente, del CENAPRED, de la red, de la UNIRED,
también de la Estrategia Internacional de las Naciones Unidas para la Reducción de Riesgo de Desastre, obviamente a Gustavo Wilchis Chaus, varias veces se repiten aquí nombres de la UNIRED, ¿qué más? De la OCDE, obviamente textos directos de las Naciones Unidas, el ITAM, la UNAM, el INEGI. Bien, pues de verdad, ahí la invitación. Hay, antes de cerrar, obvio, si no, Héctor me va a poner de todos colores. Hay una cita importante aquí al tema de Epicentro, dice ejemplos de buenas prácticas, y se habla entre varios otra vez de la UNIRED, de los grupos de voluntarios digitales en emergencias, y obviamente Epicentro que busca premiar, aquí nos dicen 10 entidades de la República, para la reedición, Héctor, ahí te encargo que sean unas 20 por lo menos, ¿no? Pero además están en varios países, ¿no? En Colombia. En Colombia y en México, ¿qué tienen? 10 10 son las abiertas. Entidades, ¿no? Así es. Bueno, pues Y esperamos muy trabajando para pronto más. estar en Coahuila. Y ahí está, ya estamos. ya abierto en vivo. Con todo gusto, claro que sí. Nosotros tenemos un programa que se llama El Universo Humano en Extensión, en la radio de la universidad, pero no transmitimos directamente por internet, sino a través de Facebook. Y con todo gusto, me gustaría incorporar un programa dedicado exclusivamente al tema. Pues bienvenido a esta iniciativa de Epicentro. Alicia Botello dice saludos y excelente libro. Ya oyeron ahí todos los colegas de Epicentro que pues hay una cita directa al trabajo que realizan nuestros colegas todas las semanas. Ya sabíamos porque Héctor ya lo había presumido, pero bueno. Entonces nos están escuchando en muchas partes. Sí, nos están escuchando varios colegas desde Oaxaca, desde Quintana Roo, también desde Sonora. Entonces, a todos estos colegas que nos están escuchando, estaremos muy atentos a que Ernesto nos diga, ya está oficialmente el lanzamiento. Él nos está haciendo aquí una premisa en traernos el libro. Sí, no, mi intención es que se comparta esto, no es para que se archive ni para que se obsequie solamente regalos, si bien puede ser una cosa interesante, no. Esperemos buscar una coyuntura para que sea, pues que lo lean, que llegue a la gente, ¿no? Que esté para disponible. Que llegue a todos. Yo creo que no existe como concepto la propiedad intelectual. El conocimiento es una construcción social y pues no debemos de apropiarnos nunca de las ideas que a final de cuentas captamos siempre de otros. Nos dice Margarita desde Oaxaca, Asmodeo desde Santa Fe y Gina desde Toronto nos manda saludos. Bueno, un saludo para todos ellos. Así es, dice, pues si no, se me pasan. De verdad, una opinión muy personal, digo, libros y textos al respecto hay unos interesantísimos, no hacer menos ninguno, sobre todo los textos de la red, yo los aprecio mucho. Obviamente las publicaciones de la Estrategia Internacional, el CENAPRED tiene muchas publicaciones. No, claro, no es una fuente y hay que ir a consultarlas, ahí están, claro, están en línea. Pero si algo me gusta de esto, Ernesto, es que de verdad hay una armonía visual muy atractiva entre lo que está redactado, lo que vemos en el diseño. Nuestras felicitaciones al editor y al amigo del diseño gráfico, de verdad. Carlos, está precioso, es decir, es un trabajo muy, muy bonito, que invita entonces a que alguien que no está familiarizado con el tema, pues se adentre y vaya y recorra el último espacio para entender de qué estamos hablando. Pues muchas gracias, Rafael, por este espacio. Yo la verdad que tenía muchos deseos de estar por acá y no quise perder la oportunidad. Cuando me dijiste, ¿dónde andas? Pues me voy para allá, pero rápido hicimos este espacio con mucho gusto, la verdad, porque pues esto es de responsabilidad de todos y hay que entrarle. Así es. Y a sumarlo ya con otros. Aquí lo vas a poner al fondo, ¿no? Los sismos, resiliencia de nuestro colega Henry, los de César Orlando, César Flores, al buen Mario que también tenemos, acá al muro de estos libros. Antes de retirarnos, Ernesto, compartirte un pequeño agradecimiento por hacer un espacio en tu agenda. Epicentro Ciudad de México otorga el presente agradecimiento a Ernesto Duque por su participación en Epicentro con el tema el libro Tecnología Cívica para una cultura de prevención de desastres. Firman Jorge Luis Paz Díaz, productor, Héctor Paz, director, y tu servidor como coordinador, Ciudad de México, a 18 de abril del 2018. Muchas gracias, Rafael. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, Héctor. Pues gracias a todos ustedes y un saludo muy cordial a todo el auditorio, toda la gente que nos escucha.
Mil felicidades por su programa. Gracias. Bueno, ahí. este tendría que mostrarlo. Sí, hay que mostrarlo para la foto. Con el libro, yo muestro el libro. Ok. Muy bien. ¿Listo, Eric? Y ahora, Ernesto, regálanos un autógrafo, porque todo lo dicho está grabado y aquí es como de asiento que yo lo dije. Es un libro de visitas. Por ahí Margarita nos dice, lo queremos ver y aprender de él en el Congreso de agosto del 2018. Ya está la invitación formal. Órale. Ya me gané un lugar ahí. Pues ya está, Raúl, ya hay un lugar para Ernesto, para que presente su libro y ojalá ya esté la presentación oficial y ya podamos divulgarlo. Sí, claro que sí, con todo gusto. Muchas gracias. Y bien, recordarles a todos amigos que Epicentro es una iniciativa que se ha trasladado a los estados de Nuevo León, Sonora, Ciudad de México, Jalisco, Veracruz, Estado de México, Quintana Roo, Tehuacán, Puebla y también ahora a Colombia. Invitarlos a leer nuestro blog con la participación de colegas como Raúl Cantón, César Flores, Humberto González, Rubén Buró, José Luis Flores, Enrique Guevara, Raimundo Padilla, Mariano Catace, Juan Serrano, Henry Adolfo Peralta, el doctor Baró, el doctor José Antonio Llano y Saúl Ruiz, colegas que escriben continuamente en nuestro blog de Epicentro, el cual pueden consultar a través de nuestras redes sociales y estaremos muy atentos para el lanzamiento oficial de este libro. Enrique. Muchas gracias. Perdón, Ernesto. Muchísimas gracias por acompañarnos. A nombre de todos los que hacemos Epicentro, de su productor, del arquitecto Jorge Luis Paz Díaz, de Héctor Paz, director, de Eric, que está en los controles y hoy debe la comida porque está estrenando equipo. Su servidor y amigo Rafael Pérez, nos vemos la siguiente semana en Epicentro, la radio especializada en protección civil. Por su atención, gracias y hasta luego.